El Dios de nuestra fe. En las catequesis del ciclo anterior, he tratado de explicar qué significa la frase yo creo. ¿Qué quiere decir creer como cristiano? En el ciclo que ahora comenzamos, deseo concentrar la catequesis sobre el primer artículo de la fe. Creo en Dios, o más plenamente, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Así suena esta primera y fundamental verdad de la fe en el símbolo apostólico, y casi idénticamente en el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador, etc. Así el tema de las catequesis de este ciclo será Dios, el Dios de nuestra fe. Y puesto que la fe es la respuesta a la revelación, el tema de las catequesis siguientes será ese Dios que se ha dado a conocer al hombre, al cual se ha revelado a sí mismo y ha manifestado el misterio de su voluntad. De este Dios trata el primer artículo del credo, del que hablan indirectamente todos los artículos sucesivos de los símbolos de la fe. En efecto, están todos unidos de un modo orgánico a la primera y fundamental verdad sobre Dios, que es la fuente de la que derivan Dios, que es el alfa y el omega, y esto está en el Apocalipsis 1:8. Él es también el comienzo y el término de nuestra fe. Efectivamente, podemos decir que todas las verdades sucesivas enunciadas en el credo nos permiten conocer cada vez más plenamente al Dios de nuestra fe, del que habla el artículo primero. Nos hacen conocer mejor quién es Dios en sí mismo y en su vida íntima. En efecto, al conocer sus obras y la obra de la creación y de la redención, y al conocer todo su plan de salvación respecto del hombre, nos adentramos cada vez más profundamente en la verdad de Dios, tal como se revela en la antigua y en la nueva alianza. Se trata de una revelación progresiva cuyo contenido ha sido formulado sintéticamente en los símbolos de la fe. Al ir desplegándose los artículos de los símbolos, adquiere plenitud de significado la verdad expresada en las primeras palabras, que dicen, creo en Dios. Naturalmente, dentro de los límites en los que el misterio de Dios es accesible a nosotros mediante la revelación, el Dios de nuestra fe, aquel que profesamos en el credo, es el Dios de Abraham, nuestro Padre en la fe. Esto está en Romanos 4, del 12 al 16, versículos. Es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto está en Marcos 12, 26. Es decir, es el Dios de Israel, el Dios de Moisés y finalmente sobre todo es el Dios Padre de Jesucristo. Y esto está en Romanos 15, 6. Esto afirmamos cuando decimos que creemos en Dios. Así pues, podemos decir, creo en Dios Padre. Y es el único e idéntico Dios, del que nos dice la carta a los hebreos que muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente en estos días nos habló a través de su Hijo, Él que es la fuente de la palabra que describe su progresiva automanifestación en la historia, y se revela plenamente en el Verbo encarnado, su Hijo eterno del Padre, Jesucristo. En este Hijo, Jesucristo, el Dios de nuestra fe se confirma definitivamente como Padre, y como tal lo reconoce y glorifica a Jesús, que reza, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto está en Mateo 11:25. Enseñando claramente también a nosotros cómo descubrir en este Dios que es Señor del cielo y de la tierra a nuestro Padre. Esto está en Mateos 6:9. Así, el Dios de la revelación, que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esto está en Romanos 15:6, se pone frente a nuestra fe como un Dios personal, como un yo divino, inescrutable ante nuestros yo humanos, ante cada uno y ante todos. Es un yo inescrutable, sí, en su profundo misterio, pero que se ha abierto a nosotros en la revelación de una manera que podemos dirigirnos a Él como al Santísimo. Tú, divino, cada uno de nosotros es capaz de hacerlo porque nuestro Dios, que abraza en sí
y que supera y que trasciende de un modo infinito todo lo que existe, está muy cercano a todos, y más aún íntimo a nuestro más íntimo ser interior, íntimo meo, como escribe así San Agustín en sus Confesiones, tercera parte, capítulo 6, página 11. Este Dios, el Dios de nuestra fe, Dios y Padre de Jesucristo, Dios y Padre nuestro, es al mismo tiempo el Señor del cielo y de la tierra, como Jesús mismo lo invocó. Mateo 11:25. En efecto, Él es el Creador. Cuando el apóstol Pablo de Tarso se presenta ante los atenienses en el Areópago, proclama: Atenienses, al pasar y contemplar los objetos de vuestros cultos, las estatuas de los dioses venerados en la religión de la antigua Grecia, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido. Pues ese, que sin conocerle ustedes veneran, es el que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni por las manos humanas. Es servido. No es servido absolutamente por nada como si necesitara algo, porque Él mismo es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él es quien ha fijado las estaciones y los confines de todo lo que existe y de la tierra, y todo lo que es habitable, para que todo busque a su ser, que es Dios. Y siquiera a tientas puedan encontrarlo. Él no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto está en Hechos 17, del 23 al 28. Y con estas palabras Pablo de Tarso, el apóstol de Jesucristo, anuncia en el Areópago de Atenas la primera y fundamental verdad de la fe cristiana. Es la verdad que también nosotros confesamos con las palabras: creo en Dios, en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de cielos y tierra. Este Dios, el Dios de la revelación, hoy como entonces, sigue siendo para muchos un Dios desconocido. Es aquel Dios que muchos, hoy como entonces, buscan a tientas. Esto está en Hechos 17:27. Él es el Dios inescrutable e inefable, pero es aquel que todo lo comprende. En Él vivimos, nos movemos y existimos. De nuevo, Hechos 17:28. A este Dios trataremos de acercarnos gradualmente en los próximos encuentros.